Apocalipsis Canto de Esperanza, programa 16. Apocalipsis Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Tercera parte y última del curso. María, Madre y Maestra, profetisa de los últimos tiempos. La auténtica nueva era es la prometida por nuestro Señor Jesucristo, único Mesías y Señor de la historia. Capítulo primero. Las señales de los últimos tiempos. Todos los derechos reservados. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la tercera y última parte de este curso que venimos dando desde el 24 de junio. Repasaremos brevemente lo que hasta ahora vimos, pero solamente el enunciado. En la primera parte, historia de la salvación, parusía y juicio final. En la segunda parte, el reinado del anticristo, su gobierno y religión mundial, visto dentro del marco de las 4 grandes revoluciones modernas: protestante, francesa, comunista y conspiración de Acuario o nuevo orden mundial. Y hemos observado cómo el hilo conductor de la historia nos deja en la puerta de los últimos acontecimientos previstos en el libro del Apocalipsis, antes del retorno triunfal de Jesucristo. Ahora, en esta tercera parte y última, que se titula María, Madre, Maestra y Profetisa de los últimos tiempos, y la auténtica nueva era prometida por nuestro Señor Jesucristo, único Mesías y Señor de la historia, en contraposición con la New Age, falsa imitación, veremos expresamente los signos, ¿sí?, que el Señor nos dejó en su palabra. El Santo Evangelio, para que pudiéramos guiarnos en la oscuridad en la que el mundo de hoy camina, hacia la luz de la nueva humanidad, profetizada por los auténticos profetas de todos los tiempos, tomando en consideración fundamentalmente la fuente de la divina revelación, que es la Sagrada Escritura. Estas señales, ¿sí?, de los últimos tiempos nos han sido dadas para que pudiéramos reconocer en qué etapa del proceso de la historia nos encontramos. Pero antes de pasar a definir los signos propiamente dichos, quisiera explicar qué se entiende por últimos tiempos, cuándo comenzaron, cómo los reconocemos. Si reconocemos, tal como lo hace la Escritura, que Jesucristo se hizo hombre en la plenitud de los tiempos, hemos de afirmar en consecuencia que su partida hacia la patria celestial da comienzo a la parte final de la historia. De modo que los últimos tiempos, según San Agustín, tienen su comienzo con la ascensión de Cristo después de su resurrección, y su duración se extiende hasta la parusía, o sea, la segunda venida del Señor. Esto, en cuanto al lugar que ocupa esta era de la Iglesia en el contexto general de la historia de la salvación, es la última dentro del plan de restauración. Ahora bien, la expresión últimos tiempos también se aplica a otra realidad. Vale decir, esta era que comienza en la ascensión y culmina en la parusía, tiene a su vez una etapa final,
A esta última parte de la era le llamamos últimos tiempos o tiempos finales. Entonces, estos tiempos o última etapa del proceso de la historia se inician con los signos previos de la segunda venida que el mismo Señor y los apóstoles anuncian en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es el más grande de estos signos? Y apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Este texto procede del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 1 al 2. En ninguna otra parte de las Escrituras se puede ver más claramente la identificación de María Santísima con la Iglesia que en este pasaje que acabamos de citar. Aunque algunos mantienen la opinión de que estos pasajes no hacen referencia a María, sino a la Iglesia, en realidad se refieren a ambas, según la explicación que hace el doctor Castellani, haciendo la exégesis, hacer la interpretación de las profecías. La mujer grita con dolores de parto y da a luz un hijo varón. El rey que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, dice el Apocalipsis. Estos pasajes tienen una estrecha relación con las apariciones de la Virgen Santísima en nuestro tiempo, en las cuales se habla de María como la reina que aplastará la cabeza de la serpiente, como fue anunciado en el Génesis, en la derrota final del enemigo. María Santísima, como madre del segundo Adviento, conduce con dolor a la Iglesia por su hora más oscura y difícil hasta la segunda venida de Cristo. Que María Santísima sea la precursora del retorno de su Hijo, lo había expresado ya claramente San Luis María Guignon de Montfort, 1673-1716, diciendo: el reinado de la Santísima Virgen precederá al reinado del Señor Jesús. Así como María precedió la venida de Jesús a la tierra, también la Santísima Trinidad ha ordenado que ella sea la antecesora de la segunda venida de Cristo. Hasta ahí lo dicho por San Luis María. En la actualidad, un mensaje de la Santísima Virgen al Padre Gobi reafirma lo escrito por San Luis y dice así: he sido escogida por la Santísima Trinidad para ser madre del segundo Adviento, y así mi tarea maternal es la de preparar a la Iglesia y a toda la humanidad para recibir a Jesús, que regresa a ustedes en gloria. Esta preparación a la segunda venida de Cristo, que la mujer vestida de sol realiza con su pueblo, suele concretarse por medio de apariciones y mensajes públicos. El contenido esencial de estos mensajes es siempre el mismo, de ahí que se puede apreciar su veracidad o no. María, apenada por el alejamiento de Dios de casi todos los hombres, vuelve a enseñar el único y eterno evangelio de su Hijo, mencionando a su vez
los aspectos a acentuar en este tiempo. Y no podría ser de otra manera, pues siempre María nos conduce a Jesús. Más aún, la razón de la existencia de la Virgen ha sido y es darnos a Jesús y acercarnos a Él. Las revelaciones privadas, por lo tanto, no agregan nuevas verdades a la revelación, sino que nos lleva a ella, nos la explicitan y nos ayudan a reconocer los signos de los tiempos. Esta referencia procede del Catecismo de la Iglesia Católica, artículos 66-67. Ahora bien, como todo lo necesario para nuestra salvación está contenido en la revelación pública, que es la Biblia y la tradición, no debe ponerse en duda que se pueda prescindir de las revelaciones privadas y alcanzar la salvación, de modo que no se debe obligar ni forzar a nadie a aceptar estas revelaciones privadas. Sí. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino afirma: en todas las épocas los hombres han sido instruidos por Dios en lo que conviene a la salvación de los elegidos. Y en todas las épocas ha habido hombres poseídos del espíritu profético, no con el fin de anunciar nuevas doctrinas, sino para dirigir las acciones humanas. A raíz de esta explicación de Santo Tomás, se trasluce el pensamiento, su pensamiento, de que la mayoría de las personas, si bien para salvarse solo basta con la revelación pública y oficial de la Iglesia, no obstante, las revelaciones privadas, ¿sí?, pareciera ser como una ayuda para esta salvación, como el estímulo, ¿sí?, por lo mismo que dice, dirigir las acciones humanas. Entonces, si las revelaciones privadas dirigen las acciones humanas, significa que ayudan, ¿sí?, en el proceso de la salvación. Por tanto, rechazar o despreciar las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia conlleva una actitud de manifiesta temeridad. Nos dice Benedicto XV en su encíclica sobre la mística cristiana. Queda así entonces en evidencia cuán equivocados están los que contraponen la revelación pública y las revelaciones privadas, como si las apariciones y mensajes en sí mismos oscurecieran o pospusieran la palabra de Dios revelada en la Biblia y la tradición. No es ese el pensamiento de la Iglesia al respecto. Es cierto que en más de una oportunidad se encuentran personas que no hacen buen uso de los mensajes, como por ejemplo los fieles curiosos, consumidores de novedades, ¿sí?, y que se preocupan poco o nada por llevar a la práctica el contenido de los mensajes. O los fieles que se quedan solo con los mensajes y no se dedican con diligencia a formarse doctrinalmente. Otros fieles le dan una excesiva importancia a los mensajes en detrimento de la revelación pública, a la cual prestan poca o ninguna atención. Estas desviaciones se han de corregir con misericordia y firmeza, ¿sí?, para que aquellos que nacen o renacen a la fe a través de los mensajes marianos adquieran
una sólida espiritualidad, una católica formación doctrinal. Pero no es posible que los obispos y sacerdotes, no todos obviamente, excusándose en la actitud errada de ciertos fieles o con cualquier otra excusa, rechacen, desprecien o infravaloren a priori los mensajes y apariciones marianas. No es esta la actitud eclesial a tomar, sino seguir el consejo de San Pablo. No sofoquéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. De su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 21. Así pues, la Santísima Virgen María es esa señal que aparece en el cielo, según el libro del Apocalipsis, y que combate contra el dragón, el cual quiere devorar a sus hijos. La divina pastora se ocupa diligentemente de juntar el rebaño, que es a la vez su ejército, y con sus hijos más pequeños, dóciles a su querer y a su voz maternal, vencerá al demonio y destruirá todo su poder. Él es poderoso, es el príncipe de este mundo. Tiene a su disposición todos los reinos y muchos hombres le obedecen ciegamente. Pero no podrá derrotar a los humildes y sencillos hijos de María. Nunca en la historia se ha experimentado la cantidad de apariciones y fenómenos sobrenaturales como se ha dado durante todo el siglo XX, particularmente durante la segunda mitad. Podríamos llamarle el siglo de oro de las apariciones marianas. Hoy como ayer, Dios elige personas sencillas y las llama a su intimidad. Las instruye y envía como profetas, a fin de que enseñen o recuerden a su pueblo el camino de la salvación. Es así entonces que los profetas son voceros para el bien de la humanidad. Cuando Dios avisa que existe un peligro o cuando nos llama a que volvamos a Él y cumplamos su voluntad, lo hace por amor a nosotros. Por tanto, la gran profetisa de los últimos tiempos, que a su vez envía sus instrumentos, comienza sus apariciones públicas en el mundo moderno, marcando así el tiempo de los tiempos. A partir de 1830, se aparece a Catalina Labouré en el convento de la Rue de Bac y le muestra la imagen de una medalla que quería que se acuñara, la que conocemos como medalla milagrosa, a través de la cual derramaría grandes gracias a la humanidad, todas las que la humanidad no sabía pedir. En 1846 hace su aparición a dos niños en La Salette, diciendo: «Si no se convierten, no podré contener la mano de mi hijo». Luego añadió que la Iglesia sería gravemente atacada y el monstruo, es decir, el comunismo, sería desencadenado a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX. Roma perdería la fe, se convertiría en la sede del anticristo y la fe sería eclipsada. Muchos castigos fueron pronosticados en esa aparición. Al fin, el anticristo sería derrotado, continúa diciendo, el fuego purificaría la tierra y consumiría todas las obras de la soberbia de los hombres. La Santísima Virgen exhorta a los hijos de la luz
los pocos que pueden ver, los verdaderos discípulos del Dios vivo, o sea, los fieles de los últimos días, a ponerse de pie y llenar el mundo de luz y luchar, porque ahora es el momento, dijo. En 1858 se aparece a Santa Bernardita Subirú en la Gruta de Lourdes, reafirmando el dogma de la Inmaculada Concepción tal como había sido proclamado por el Papa Pío IX. En 1871 se manifiesta en Podmain durante la Guerra Franco-Prusiana, con un crucifijo en la mano, exhortando a la oración. Así llegamos a inaugurar el siglo XX con la aparición de Nuestra Madre en Fátima, en 1917, abriendo una significativa etapa en el final de esta era. Creemos que estas apariciones, hasta aquí mencionadas, todas ellas aprobadas por la Iglesia, vienen a cumplir en concreto la profecía del libro del Apocalipsis, el capítulo 12, que hemos leído. He aquí que apareció una señal en el cielo. Por lo tanto, son como la puerta de entrada o el sonido de trompeta de los últimos tiempos, dando comienzo a la última etapa de la era en que vivimos. Nuestra Señora se aparece a 3 pastorcitos como la mujer vestida de sol, dando una serie de mensajes que pueden agruparse en diferentes categorías, entre ellos los conocidos como secretos. Profetiza para ese año la revolución bolchevique, pide rezar por la conversión de Rusia y la consagración a su corazón inmaculado del mundo entero, para que ella pueda intervenir a favor de los hombres y así evitar las guerras. De lo contrario, describe además todo lo que acontecería durante el siglo XX a la Iglesia y a la humanidad. A partir de Fátima, las apariciones y mensajes van a ir en aumento cada vez más, como si se buscase que nadie pueda estar ajeno a ellos, que nadie puede evadirse de la responsabilidad de encontrarle su significado. Citamos a continuación las más salientes apariciones. Vanneau y Borain, Bélgica, 1932-1933. Repiten el mensaje de Fátima y preparan el camino a Ámsterdam, cuya advocación, Nuestra Señora de todas las naciones, vendría a resultar el anuncio del último dogma mariano que la Iglesia deberá proclamar: María, corredentora, medianera y abogada. En estas apariciones, María nos advierte de los desastres, como en tiempos de Noé, que el fuego, no ya el agua, consumirá naciones, tal como refiere en prevención a esto la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Y dice así: hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes
por esa misma palabra, están reservados al fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. En Ámsterdam aparece en 1945 y en mayo del 2002 ha sido aprobada por la autoridad eclesiástica del lugar esta aparición. En 1961 hace su aparición en una aldea conocida como Garabandal, en Santander, España, bajo su título Nuestra Señora del Carmen. Lo más destacado de esta aparición es el anuncio de 3 acontecimientos que conmoverían a la humanidad como último recurso de la divina misericordia para convertir al mundo. Estos acontecimientos se describen así: el gran aviso o advertencia, el gran milagro y finalmente el gran castigo. El gran aviso consiste en un juicio de la conciencia, como si fuese un juicio particular. En un momento previsto por Dios sobrenaturalmente, todo quedará paralizado por un tiempo, más breve, menos breve, según. Y entonces el hombre se verá a sí mismo como Dios lo ve. Esto sobrevendrá junto con un hecho cósmico, según se anuncia en el libro del Apocalipsis, que creará muchas dificultades a nuestro mundo terrenal, que hará difícil la vida para todos a partir de ese momento, más de lo que resulta ahora. Cada uno reconocerá su estado de maldad si en ella se encontrare, ¿no es cierto? Y tendrá la oportunidad de arrepentirse y volver a Dios, su Padre Creador, que le dio el ser por amor, para que le conozca, le ame y le sirva en esta vida, para después gozarle en plenitud en la vida eterna, en la gloria del cielo. Pero no todos se convertirán. Muchos continuarán sus malos caminos. Otros podrían morir durante el evento por el impacto emocional. Pero nadie podrá decir que Dios no ha dado a todos, hasta agotar todos los recursos, la ocasión de convertirse y de enmendar su vida. Y hay un detalle importante a tener en cuenta. Obviamente, no todos los seres humanos viven en un estado de maldad, etc. Hay muchos seres humanos a los que se les llama justos, no perfectos, nadie es perfecto en este mundo. Perfectibles, estamos en camino hacia la perfección. Es un esfuerzo y una lucha diaria, obviamente con la gracia. Pero aún así, durante el aviso, aquellos fieles, los justos, los amados de Dios, los hijos pequeños de la Madre, también verán, como todos, el estado personal. Y si bien en su caminar hacia la perfección, viviendo en la gracia, con los sacramentos, no se encontrarán en estado de pecado, pero verán, ¿sí?,
no el mal que han hecho, porque se supone que están en continuo camino hacia la perfección, pero sí el bien que dejaron de hacer. Y tal vez eso sea peor, si uno no lo analiza hilando fino, ¿sí? Pero bueno, de todos modos, sirve también como purificación. Todo nos es útil, porque Dios todo lo da para el bien de los que ama. Por último, el gran milagro será de una magnitud jamás vista y acontecerá un tiempo después de ocurrido el aviso. Esto confirmará a muchos en la fe, de los que se hubieran mantenido fieles ya antes del aviso, de los que se convirtieran durante el mismo y de los que pudiesen abrazar la fe en este último momento. A partir de allí, todo se precipitará hasta el gran castigo. Durante todos estos acontecimientos, Dios mostrará la verdad a todos los hombres, la que su divino Hijo Jesucristo vino a traer al mundo hace 2000 años. Despejará dudas acerca del falso Mesías, del impostor, del cual ya hemos hablado, quien pretende tomar el control del mundo colocándose a la cabeza como en la época de los emperadores, aprovechando la tendencia del mundo unificado, inspirado por el mismo Satanás, que es quien en verdad dirige el perverso plan de dominio universal llamado Nuevo Orden, apodado Aldea Global, como también ya hemos explicado. Sin embargo, a pesar de todo esto, muchos serán los que seguirán de todas maneras al falso Mesías. Él mismo se encargará de continuar con su engaño, adjudicándose incluso estos extraordinarios acontecimientos, acomodando, obviamente, la parte que no le deja a él bien parado. Pero una de las cosas que son también importantes a tener en cuenta, que el aviso, amén de significar en primer lugar ese juicio de la conciencia, a su vez también sirve para, en esta advertencia del falso Mesías, del impostor, indicar que su sistema unificado de gobierno con la única moneda que no es moneda, sino un signo que se llevará impreso en la frente o en la mano, no debe ser aceptado porque quien lo hace, quien lo acepta, implica que está ya a sabiendas, ¿sí?, aceptando la pertenencia a la bestia del mar. Y como es un pecado contra el Espíritu Santo, es irremisible. Después no hay vuelta atrás, ¿sí? Para eso está también el aviso, para avisar precisamente de que ese signo no debe ser aceptado por los cristianos y por todo aquel que quiera verdaderamente convertirse y confiar en la divina providencia, que para eso durante años la Madre ha avisado previamente cómo hay que organizarse en la medida de las posibilidades y el resto confiar en la divina providencia, para precisamente evitar tener que caer en ese sistema universal de gobierno.
Ahora bien, al final de todos estos acontecimientos que Nuestra Señora describe en su aparición de Garabandal en los años 60 y que confirma en muchos otros lugares, descenderá la gran bola de redención descrita en las sagradas profecías del Apocalipsis. En el momento más álgido de la tercera y última guerra mundial atómica, la cual Dios permitirá como castigo para este mundo pecador, que hará chocar contra la Tierra un cometa, sacándolo de su curso por la vibración de tanto misil atómico, purificándolo por el fuego, como dice la carta del apóstol San Pedro que hemos leído. Y lo voy a explicar un poco mejor. Habíamos descrito el aviso, el milagro y el castigo. Es decir, el castigo es el fin final. ¿Sí? Ese castigo viene a este mundo por el último acto de la guerra atómica. Y se le llama bola de redención en las descripciones de las profecías del libro del Apocalipsis a un cometa, ¿sí?, que choca contra la Tierra porque sale de su curso, permitido por Dios, por la vibración de tanto misil atómico que desestabiliza todo. Para purificar de este modo a este mundo pecador, como dice la carta del apóstol San Pedro, ¿sí?, que la purificación del mundo, ¿sí?, no sería ya por el agua, por medio del agua como fue en el diluvio universal, sino por el fuego. Y obviamente el fuego se coincide con la guerra, con las explosiones atómicas, con el choque del cometa, transformando todo este mundo, después de su purificación, en un nuevo jardín de Edén que entregará al pequeño resto fiel como parte de la herencia prometida a los que le aman, creando así los nuevos cielos y la nueva tierra, donde habitará la nueva raza de hombres redimidos hasta la hora del juicio final, ¿sí?, tal como lo explicamos en la primera parte del curso y que volveremos sobre el tema ampliándolo al final de esta última parte, ¿no es cierto? Luego de la aparición de Garabandal, viene otra aparición. Esta sucede en 1973 en Akita, Japón, en el monasterio de las Siervas de Dios, a una monja llamada hermana Sasakawa, dando un fuerte mensaje la Virgen al mundo debido a que el cáliz de la justicia divina se estaba llenando, e instó a hacer muchos sacrificios para apaciguar la justicia divina. Posteriormente, el entonces obispo Eaton, fallecido, aprobó esta aparición. En 1981, la madre aparece en Kibeho, Ruanda, a 7 jóvenes.
Y en esa oportunidad, nuestro Señor también, dirigiéndose a uno de ellos, Emanuel, le dijo algo que el joven Emanuel lo transmite, ¿sí? Él transmite lo que el Señor le dijo, que no quedaba mucho tiempo para prepararse para el fin, que había que cambiar de vida, renunciar al pecado, orar, sacrificarse. Y él vuelve a insistir, no queda mucho tiempo y Jesús vendrá. Estos jóvenes murieron mártires en la revolución de Ruanda. Luego de estos acontecimientos, de estas apariciones. También allí, en esa aparición, la Santísima Virgen, nuestra Madre, se refirió diciendo, he venido a preparar el camino a mi Hijo, para bien de ustedes, y no quieren comprender. ¿A qué se refiere la Madre? A que el mundo no se quiere convertir, no escucha, no hace penitencia, etc. El tiempo que queda es corto y ustedes están distraídos por los bienes de este mundo que son pasajeros. En 1981 hace su aparición en uno de los lugares más significativos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no es cierto? En adelante. Medjugorje, al cual el Papa Juan Pablo II le llamó la segunda Fátima. Allí aparece como la reina de la paz, la Gospa, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta que Medjugorje estaba en la ex Yugoslavia y entonces estaba todo un conflicto en aquella zona. Se aparece la Madre a 7 jóvenes a través de quienes insta a la humanidad a orar, a hacer ayuno, a reconciliarlo con Dios y con el prójimo, a la conversión y a la paz. La Santísima Madre ha dado a los jóvenes 10 secretos que se relacionan con los castigos profetizados y que los jóvenes deberían hacer públicos en el momento oportuno. En el año 1983, el 25 de septiembre, una mujer sencilla llamada Gladys Quiroga de Mota comenzó a recibir apariciones de la Santísima Virgen en San Nicolás, Argentina. El mensaje central de Nuestra Señora, ¿sí?, es que Dios quiere renovar la alianza con su pueblo a través de ella, a través suyo, porque ella es el arca de la alianza de Dios. El obispo del lugar, entonces Monseñor Domingo Castaña, aprobó, es decir, le otorgó el imprimatur a los mensajes y ordenó la construcción de un enorme templo, ¿sí?, conforme lo había pedido la Santísima Madre, y permitió el culto público. Y ha llegado a decir Monseñor Castaña, no cabe duda, este hecho seguirá creciendo. Por sus frutos espirituales dio pruebas de su autenticidad. Lo dijo el 14 de noviembre de 1990. Es un lugar de peregrinación de muchos lugares, no solo de la Argentina, de otros países de Sudamérica, donde ha habido abundantísimas conversiones y milagros de toda clase. Antes de continuar, quisiera hacer una aclaración también. Siempre es bueno ir aclarando cosas. Algunas apariciones en el mundo han tenido sus momentos de controversia. Y no faltan las luchas de que si era, de que si no era, que si era auténtica, que si era falsa. En todas las obras de Dios hay mucho combate. El demonio
ataca. Sobre todo porque su mayor oponente es la madre. Es su más grande enemiga. Lo que hay que tener en cuenta es lo esencial por sobre lo accidental. ¿Sí? Por ejemplo, el instrumento o los instrumentos son humanos, ¿sí? Por tanto, falibles, de caer de la gracia, de esos traspiés, como se ha conocido públicamente de ciertos lugares de aparición. Y que el vidente o los videntes hayan caído de la gracia o se hayan equivocado en algunas cosas o hayan interpretado mal algún mensaje o por ciertas presiones o debilidades no hayan dicho todo lo que tenían que decir o hayan cambiado algunos textos, vamos a decir así, eso no implica que todo sea falso. Repito, hay que distinguir lo esencial de lo accidental. Dicho esto, voy a destacar ahora la figura de María como corredentora, cosa que ha hecho sobradamente el Santo Padre Juan Pablo II. En su encíclica Redemptoris Mater de 1987, escribió que las apariciones marianas significan que la Santísima Virgen se está trasladando a través del tiempo y del espacio en una peregrinación hacia la segunda venida de Cristo y la victoria final sobre Satanás. Este es el papel de ella ahora, tal como fue predestinada desde el principio. Hasta ahí la cita del Santo Padre. Ahora bien, al tiempo que se nos da a la Santísima Virgen como el gran signo, otro signo viene a complementar el inicio de los últimos tiempos. Satanás es soltado para poder tentar más intensamente a la humanidad. Este hecho es fácilmente comprobable hoy en día, ¿no es cierto? Está muy claro. Pero ¿cuándo comenzó este periodo de prueba? El Papa León XIII tuvo una visión en 1884, es un hecho muy conocido, en la cual se le mostró una confrontación entre Dios y el diablo. Fue ahí cuando él compone el exorcismo de San Miguel Arcángel, que entonces se recitaba al final de las misas, después se quitó. Al Santo Padre se le dio a entender que a Satanás se le concederían 100 años para tentar a la humanidad y a la Iglesia de manera particular. En la visión, el enemigo eligió el siglo XX. De ahí que durante todo ese siglo desplegó una actividad furiosa, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Y obviamente el siglo XX ha concluido y aún estamos en el tiempo de la final y continúa más furioso que nunca. Su objetivo es extinguir la fe de la superficie de la tierra. Y cree poder realizar su plan totalmente, pero María, tal como describe el Génesis, le aplastará la cabeza definitivamente. De manera tal que en el secreto que Melanie, la pequeña vidente de La Salette, entre otras cosas, los secretos que Melanie recibió de nuestra madre, entre otras cosas afirma que Lucifer sería desencadenado, ¿sí? Uno de los secretos que le había sido revelado a Melanie en La Salette. A su vez, en Medjugorje,
la Virgen manifestó que se le permitió tentar a la humanidad con mayor insidia y persistencia durante el siglo XX. Sea como fuere, está claro que el tiempo concedido a Satanás solo podrá considerarse concluido con la manifestación gloriosa de nuestro Señor, que destruirá con el soplo de su boca al anticristo, principal instrumento de Satanás en este tiempo. En el capítulo 12, versículo 9 del Apocalipsis se describe lo siguiente: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí el texto. Es así entonces que la aparición de la gran señal, ¿sí?, en cumplimiento de la profecía de San Juan, nos indica que nos encontramos realmente en el final de la historia. La era especial que habría de preceder inmediatamente a la segunda venida de Cristo, para lo cual debemos estar preparados según se nos advierte sobradamente. La Santísima Virgen es la que corresponde entonces a esa gran señal que aparece en el cielo, ¿sí? La mujer vestida de sol del Apocalipsis que lucha contra el dragón. Imagen con la que hemos iniciado esta parte de la exposición, ¿sí? Vamos a dejar por hoy la clase aquí. Continuaremos mañana, Dios mediante, exponiendo. Así que muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.